¿En qué número nos quedamos? Estamos viendo, me acuerdo bien, de los ángeles, ¿verdad? Sí. 329 Terminamos 329 y ya lo vimos en 30, ¿verdad? Bueno, número 330, vamos a continuar. Rosy. Sí. En tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas visibles y el resplandor de su gloria da testimonio de ello. Bueno, entonces, en cuanto que son seres espirituales, son superiores a todos los seres visibles, a todas las criaturas visibles, por una simple y sencilla razón. Nosotros nacemos, pero también morimos, ¿verdad? Todas las criaturas aparecen y desaparecen. La materia se transforma, pero ellos que son inmateriales permanecen eternamente. No aparecen y desaparecen, ¿verdad? Bueno, sí aparecen cuando Dios los crea, pero no desaparecen como tal. Por eso son más perfectas que nosotros. Luego, 332, Alicia. Es de la creación y a lo largo de toda la historia de la salvación nos encontramos anunciando en época de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Agar. La ley es comunicada por su ministerio. Conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas por suscitar más que algunos ejemplos. Y esto por no citar más que algunos ejemplos, ¿verdad? Hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, cuando, bueno, aquí lo dice, ¿verdad? Cuando anuncian un nacimiento, o por ejemplo, cuando a Jesús lo consuelan en el huerto, o cuando los ángeles se le parecen a los pastores, o por ejemplo, cuando Jacob lucha con el ángel de Yahvé, ¿verdad? Toda la noche, hasta que lo bendice, ¿verdad? En fin, hay muchos pasajes en la Sagrada Escritura que aparecen los ángeles. Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del precursor y el del mismo Jesús. El ángel Gabriel, pues quizá el más importante de todos los que ha habido, porque le tocó anunciar sobre todo la venida del Salvador. Bueno, número 333. Rafa, por favor. De la encarnación a la ascensión, la vida del Verbo encarnado está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Cuando Dios introduce a su primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Su cántico de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la alabanza de la Iglesia. Gloria a Dios. Protegen la infancia de Jesús. Sirven a Jesús en el desierto. Lo reconfortan en la agonía. Cuando Él habría podido ser salvado por ellos de la mano de sus enemigos.
en otro tiempo Israel. Son también los ángeles quienes evangelizan, anunciando la buena nueva de la encarnación y la resurrección de Cristo, con ocasión de la segunda venida de Cristo anunciada por los ángeles. Estos estarán presentes al servicio del juicio del Señor. Bueno, todos estos son textos, los tienen ahí citados, en los que se hace referencia a los ángeles en la vida de Jesús continuamente, ¿verdad? Muchos momentos aparecen. Vamos al número 335. En su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios 3 veces santo. Invoca su asistencia. Así en él te pedimos humildemente. De canon romano o el de al paraíso te lleven los ángeles, de la liturgia de liturgia, o también en el Tildum Clerici, de la liturgia de Santina, y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, los ángeles custodios. Muy bien, entonces, efectivamente, toda la liturgia podemos ver la presencia de los ángeles, ¿verdad? Cuando cantamos el santo, ¿verdad? Y unidos a los ángeles y los santos te cantamos. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Ese textito está tomado del profeta Ezequiel cuando él ve a los ángeles de Dios clamando santo, santo, santo al Señor Dios de los ejércitos, ¿verdad? En fin, a lo largo de distintos textos litúrgicos, por ejemplo en el canon romano. ¿Qué es eso del canon romano? ¿Alguien sabe qué es el canon romano? A ver. La reunión de... No, a ver. Una pregunta de liturgia. A ver, ¿a quién es bueno para la liturgia aquí? Que nos explique. Ese es el misal romano. El misal romano. ¿Pero qué es el canon romano? A ver, las catequistas seguro sí saben ellas, ¿verdad? No. A ver, Rafa, ¿qué es el canon romano? A ver, vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? Cultura general litúrgica. ¿Cómo se llama a la oración con la que se consagra el pan y el vino? ¿Cómo se llama? Hay muchas oraciones en la iglesia a la hora de la misa, ¿verdad? La oración colecta, la oración del Padre Nuestro, la oración que hacemos del Cordero de Dios, ¿verdad? Pero ¿con qué oración? ¿Cómo se llama la oración con la que se hace la consagración? A ver, Rodrigo. A ver, aquí se ve Google. Google. Entonces no es Rodrigo, es Google. La plegaria es la plegaria eucarística o canon romano. La plegaria eucarística es la oración con la que se consagra la Eucaristía. ¿Cómo empiezan todas las plegarias eucarísticas? Empiezan con una fórmula muy común. Ustedes se saben de memoria. Viene después de las ofrendas, exactamente. Después de las ofrendas viene una plegaria que se llama la oración sobre las ofrendas. ¿Okay? Y luego viene la plegaria eucarística. ¿Cómo empieza? El sacerdote dice: el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo. Y ahí se suelta el sacerdote. Ahí comienza la oración o la plegaria eucarística. Es una plegaria larga en la que en particular tenemos el famoso santo, ¿verdad? Que después de un prefacio viene después el santo, santo.
Y ya luego del santo viene la oración que cambia el pan y el vino, ¿verdad? Y el sacerdote dice, tomen y coman, tomen y beban, ¿verdad? Este es el sacramento de nuestra fe. Y luego sigue diciendo algunas cosas. ¿Y cómo concluye esa larga oración eucarística? ¿Cómo concluye? Eso, Alicia. Ah, amén. Ahí termina esa plegaria eucarística. Es una plegaria, una oración muy larga, ¿verdad? Entonces, esa se llama plegaria eucarística. Bueno, hay varias plegarias eucarísticas que los sacerdotes podemos utilizar. La primera plegaria eucarística se conoce también como canon romano. Es una plegaria eucarística que casi nunca se usa porque es larguísima, ¿verdad? Pero antes era la única así que se utilizaba en la misa. Yo creo que quizá Alicia y don Rafa sí se acuerden que se decía en latín y pues no se respondía más que amén o santus, 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 no sé, bueno. Y era la única que se usaba, pero con la reforma del Concilio Vaticano II, la reforma litúrgica, se introdujeron otras 3 y luego se introdujeron otras 5, 6, 7, 8, 9, 10 plegarias más. En fin, que todas ellas son plegarias eucarísticas y una de ellas, la primera, es el canon. Se termina el comentario litúrgico para su información. ¿Okay? Gracias, Padre. Para que el próximo párroco les pregunte cuál es la plegaria eucarística y ustedes sepan decir, ¿eh? Sí. Bueno, no me dejen mal. No, es que no voy a enseñar más, todavía falta mucho tiempo. Sí, 10, creo. 3 de niños, 2 de la reconciliación, y 4, si más no me equivoco, se llaman las oraciones canadienses, porque la Conferencia del Episcopado de Canadá las propuso y fueron aceptadas para toda la iglesia. ¿El prefacio dónde queda? El prefacio es la primerita parte, después de que dice levantemos el corazón, enseguida empieza el sacerdote. En verdad es justo y necesario darte gracias a ti, Dios Padre Todopoderoso, por tu Hijo Jesucristo, bla, bla, bla. Y junto con los ángeles y los santos te cantamos. Hasta ahí toda esa parte es el prefacio de la plegaria eucarística. ¿Okay? Bueno. Padre, y entonces cuando dice, yo no soy digno de que entres en casa, pero una palabra servirá para nadie. Esa es otra oración. Otra oración. Ah, sí. Pero la plegaria eucarística es esa. ¿Okay? Sí, y más seguida del Padre Nuestro. Bueno. Entonces, como les decía, en el himno, en ese canon romano también se hace referencia a los ángeles. Bueno, número 336, Reina. Desde la infancia a la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Cada quien tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida. Desde esta tierra, la vida cristiana participa, por la fe, en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Bueno, con eso terminamos el tema de los ángeles. ¿Por qué? Pues porque no es un tema central de la fe cristiana. Es un breve tema, ¿verdad?, de la existencia de otros seres distintos de nosotros. Así es que no les extraña que hay extraterrestres y hay otros seres más allá de este universo, ¿verdad? Que no les espanta. Bueno, el mundo visible, número 337, hermano.
creado el mundo visible en todas sus riquezas, universidad por la escritura presenta la obra del Creador. El Creador simbólicamente como una presencia de 6 días de trabajo divino que termina en el Otra vez, vuelvan ahí a subrayar simbólicamente. ¿Ah? Quiero que quede ya bien claro para ustedes, por favor, que eso de que Dios creó el mundo en 7 días es una expresión simbólica, ¿verdad? Porque estamos hablando de una narración de tipo, ¿qué había dicho yo? ¿Qué tipo de narración es esa? Es una narración histórica, geográfica, es una narración científica, una narración poética, ¿o cómo? No, no es nada histórica. Es una narración de tipo mítica. Es un mito. ¿Okay? Y como mito, pues se vale de símbolos, ¿verdad? No es que efectivamente, a ver, vamos a contar los días y verdaderamente no se equivocó Dios y le faltó un minuto, ¿verdad? No, se llevó millones de años. 13.800 millones de años. Bueno, como dice la misma escritura, un minuto para Dios puede ser miles de años, ¿verdad? O sea, es un número simbólico nada más. Ok, entonces 6 días y en el 7º reposó. ¿El texto? El texto sagrado enseña a propósito de la creación verdades reveladas por Dios para nuestra salvación. Que permiten conocer la naturaleza íntima de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la alabanza divina. Bueno, ok, entonces son verdades reveladas por Dios para nuestra salvación. ¿De qué manera eso es para nuestra salvación? ¿De qué manera el que Dios haya creado en 7 días el mundo simbólicamente sirven para nuestra salvación? Aquí dice que sirven para nuestra salvación. ¿En qué sentido sirven para nuestra salvación? Miren, está difícil responder eso. El catecismo pone ahí una expresión que es difícil de entender hasta que no entiendes que esa creación en 7 días prepara una nueva creación en Cristo. Según los evangelios y especialmente Juan, esa creación está incompleta. Y quien viene a completar, porque el ser humano está incompleto, quien viene a completar la creación es Cristo. Especialmente dándonos el don del Espíritu Santo para transformarnos ya no solamente en imagen de Dios, sino en hijos e hijas de Dios. Eso lo vamos a ver ya casi en el próximo tema, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que lo que nos quiere decir el texto es que esa obra de Dios, que se llama la creación, que fue hecha en 7 días, va a quedar perfectamente completa con Cristo nuestro Salvador. ¿Okay? Sin Cristo esta obra está incompleta, pero con Cristo quedamos ahora sí completamente hechos a imagen de Dios. Bueno, ¿quién sigue, por favor, Catalina? Perdón, pero hasta el 39.
Ok, bueno, primero, un primer dato que tenemos que subrayar. Para cada una de las obras se dice, y vio Dios que era bueno. Es decir, por la condición misma de la creación, todas las cosas están dotadas de firmeza, de verdad, de bondad propias y de un orden y leyes propias. Miren, para poder entender más a fondo esto, hay que compararlo, por ejemplo, con las religiones orientales. El hinduismo, por ejemplo. Para un hindú, la materia y las cosas, pues, son algo de lo que te tienes que liberar. Buda, eso es de lo que hablaba, ¿verdad? Hay que liberarse de las cosas, de todo lo que hay y trascender hasta lo eterno, ¿verdad? La visión que tienen las religiones orientales, incluso algunos aspectos de la cultura griega, es que ven a la materia con desdén, como que no es buena la materia. Y esto, el que nosotros veamos en la materia y el universo cosas buenas, ayudó a que aparecieran las ciencias, por ejemplo. ¿Por qué? Porque para la ciencia sí vale la pena estudiar la materia, las leyes del universo, los seres vivos, y aparece la biología, la física, la química y todas las ciencias que pues, forman parte esencial del mundo moderno. Entonces, el pensamiento del judeo-cristiano le da un signo positivo al universo y nos permite darle valor y apreciarlo, cosa que no sucede, insisto, con las religiones, el pensamiento de las religiones orientales. Bueno, esa es una primera parte. Otra segunda parte dice: el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas. Hoy ya lo estamos viendo, el uso desordenado de las cosas, que no hemos cuidado en el mundo postindustrial. Por ejemplo, el uso desordenado del carbono y de los fósiles. O sea, del petróleo y de todos los derivados. ¿Qué ha pasado con ese uso desordenado? Pues que ahora tenemos un mundo, primero contaminado, pero segundo, peor aún, nos hemos dado cuenta tarde, en un proceso de calentamiento que nos está destruyendo. Huracanes más fuertes, sequías más fuertes, etc. Un uso desordenado del universo, de las cosas, que nos ha llevado a deforestar el Amazonas, las grandes selvas, para cultivar, no sé, caña de azúcar, ¿verdad? Porque a los humanos les encanta el azúcar, les encanta el aceite, así es que montonares de plantíos de aceite de coco, palmera de coco. Entonces, hemos abusado de una manera desordenada de lo que Dios nos ha dejado. Claro, ya estamos empezando a ver las consecuencias. El agua, que también es otra riqueza que
no sé, en cualquier otro planeta valdría oro o más que el oro. Y nosotros tenemos tanta que la despreciamos, ¿verdad? No le damos su valor. Ahora que están empezando las guerras por el agua, pues por supuesto que ya estamos dándonos cuenta de lo importante que es. Pregúntenos a los agricultores, sobre todo al norte, ¿verdad? Por ejemplo, la región de la laguna. Ustedes saben que es una región eminentemente ganadera, que por lo tanto requiere de tanta agua. Ahora se están peleando por el agua. Bueno. Número 340, por favor. Diversidades y desigualdades. Ninguna criatura se basa a sí misma. Este es el dato que nos está dando como uno de los datos importantes de esta creación. Ninguna criatura se basta a sí misma. Todos dependemos unos de otros, ¿verdad? Tan solo para alimentarnos, pero también, no sé, necesitamos de las vacas para la leche, pero también de los bueyes para el arado. Bueno, ahora ya no tanto, ¿verdad? Los bueyes hacen otras cosas. Pero de hecho no hacen nada. De hecho, no, hay unos que hacen cosas terribles. Pero bueno, todos dependemos de todos. Hay una gran dependencia. Entonces, tenemos que cuidar esta dependencia y respetarla, ¿verdad? La belleza del universo, por otro lado, por favor. La belleza del universo, el orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones entre ellos mismos. El hombre nos descubre progresivamente como ley de la naturaleza y causa la creación de los ánimos. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del creador. Debe inspirar el respeto y la sumisión de inteligencia del hombre y de los niños. Y bueno, qué decir de la belleza del universo, ¿verdad? Muchos nos comunicamos con ese Dios y descubrimos la existencia de Dios cuando hemos contemplado la belleza del mundo, ¿verdad? La belleza y la complejidad de este universo. Cuando vemos las grandes puestas del sol, ¿verdad? Y las auroras boreales, el mar y su fuerza, cuando vemos la belleza de un gatito, de un perro, ¿verdad? En fin, hay muchas formas en las que a través de la belleza podemos llegar al conocimiento y al encuentro con Dios. La diversidad de flores, padre, de hojas, formas. En fin, miles de formas de descubrir la belleza, ¿verdad? Que a veces nos resulta repugnante, pero es belleza. La belleza de una cucaracha, por ejemplo, ¿verdad? Puede ser repugnante, pero es una belleza de insecto. En fin, uno los ve al microscopio y dice, ¡wow! ¡Qué invento se aventó Dios! Eso está horrible, pero no cabe duda que es una belleza, ¿verdad? ¿Quién podría hacer algo así? Bueno, también hay una jerarquía. La jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los 6 días, que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Dios ama a todas sus criaturas, cuida de cada una, incluso los pajarillos. Sin embargo, Jesús dice, vosotros valéis más que muchos pajarillos. O también, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Bueno, efectivamente, ¿verdad?
hay una jerarquía en las criaturas en cuanto a su complejidad. No es lo mismo la complejidad de una hormiga, que es grandiosa, nadie podría ser una hormiga de nosotros, pero compárenla con la complejidad de un águila o la complejidad de una ballena, o de un elefante que tiene un órgano tan complejo, ¿verdad? O la de nosotros mismos, la complejidad de los cerebros, ¿verdad? Y por supuesto que el ser humano es la cumbre de todas las obras de la creación. Hay hoy en día corrientes que afirman que no, el ser humano no es superior a ningún otro ser, todos somos iguales, pero yo creo que es un grito de ahogado, ¿verdad? De que este ser superior ha abusado de los demás seres, pero definitivamente hay una superioridad en cuanto a que ningún otro ser en el mundo puede establecer diálogo como nosotros lo hacemos, ¿verdad? No pueden hacer ciencia, no pueden hacer, y sobre todo no tienen conciencia. Bien, pueden pensar, los delfines, los perros, ¿verdad? Son inteligentísimos. Piensan, pero no piensan que piensan. O sea, no hacen, su pensamiento está siempre dirigido hacia afuera, pero no hacia adentro. La conciencia, ¿verdad? La conciencia de yo. Y esto que nos hace, pues, totalmente distintos a todos los demás seres. Como en la India, que hay muchos son respetados, que por lo de la reencarnación, Bueno, dicen que una vaca es su abuela, ¿verdad? Se van a comer a su abuela. Pero bueno, estas son ideas, no es que sea realidad. Yo creo que nadie de ustedes sí se la cree de que la vaca es la abuela, ¿verdad? Porque además nosotros no creemos en la reencarnación. No, pero allá sí, por eso aquí bueno. Ok, vamos a concluir esta parte del mundo visible para centrarnos precisamente en el culmen que somos nosotros. Esta reflexión que tenemos que hacer de nosotros mismos, el ser humano. Antonia, por favor, podrías empezar a leer el número 355. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. El hombre ocupa un lugar único en la creación. Está hecho a imagen de Dios. En su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo material. Es creado hombre y mujer. Dios lo estableció en la amistad con él. Bueno, son los 4 puntos que vamos a ver. Primero, Dios crea al hombre a imagen suya. Este es el primer dato que vamos a estudiar. ¿Qué significa esto de que hayamos sido hechos a imagen suya? Rodrigo, por favor. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor y en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón fundamental de su dignidad. ¿Nos quieres leer también la parte en letritas? Sí, dice una pregunta. ¿Qué cosa o quién fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplase a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de amor por ella.
amor lo creaste, por amor le diste, un ser capaz de gustar tu bien eterno. Esto lo decía Santa Catalina de Siena, ¿verdad? Entonces, ¿qué es que hayamos sido creados a imagen de Dios? Que somos capaces de establecer una relación con Dios, una relación de amor con Dios. Primer dato importantísimo acerca del ser humano. El ser humano se puede decir mil cosas, ¿verdad? Que es capaz de hacer ciencia, que es capaz de hacer arte, que es capaz de hacer historia, que es capaz de, bueno, todas las ramas del conocimiento humano, es capaz de adaptarse con una facilidad a las distintas circunstancias, a los climas, a las culturas, es capaz de adaptarse a los distintos tiempos, ¿verdad? Aunque ahora ya a mí me resulta cada día más difícil adaptarme a los tiempos modernos, ¿eh? No sé ustedes, pero... Ir a la luna. hasta adaptarse a la luna, ¿verdad? Bueno, pero es la característica que nos ha hecho capaces de andar por todos lados, la adaptabilidad. Y ese es uno de los grandes éxitos en general de los seres vivos, pero en particular del ser humano, capaz de adaptarse. Pero bueno, de todas las capacidades, la más importante es la capacidad de descubrir a Dios, de amar a Dios y de experimentar el amor de Dios. Y esto es lo que es ser imagen de Dios. O sea, no es solamente una cuestión intelectual, ¿verdad? De pensar y de hacer ciencia, arte, etc. Sino es una cuestión, sobre todo, del corazón. Los seres humanos capaces de amar, porque pues esto es lo esencial de Dios, ¿verdad? Ya después la Biblia, San Juan, en una carta nos dirá, Dios es amor. Y si fuimos hechos a imagen de Dios, fuimos hechos con la huella del amor en nuestros corazones. Seguimos. El siguiente número, por favor, 357. Silvia. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Ok, entonces, ya nos habíamos encontrado con esta expresión. El ser humano tiene la dignidad de persona. ¿Qué habíamos dicho que es una persona? En este caso muy concreto. ¿Cómo la habíamos definido? Es una sustancia individual de naturaleza racional. De naturaleza racional hay muchas sustancias. Por ejemplo, la familia es una sustancia de naturaleza racional, pero no es individual, ¿verdad? Entonces una familia no es una persona. Aunque sus miembros sean personas, la familia no es persona porque no es una sustancia individual. Y eso es lo que nos hace personas, que somos individuos, pero de naturaleza racional. Y casi que tendríamos que decir relacional. Por eso lo que dice Marta es importantísimo. Estamos esencialmente llamados a la relación, a la comunicación. ¿Recuerdan? Seguramente vinieron a misa el domingo pasado.
¿Cuál era esa frase dorada que yo decía que había que escribir en todas las iglesias? ¿Se acuerdan que la homilía les dije? ¿Cuál era esa frase? La palabra de Dios que escuchábamos, que decía estas frases importantes. El libro del Génesis, de la primera lectura que escuchábamos. Uy, Dios mío. Ya luego, la homilía nomás. ¿Qué dijo Dios cuando creó a Adán? No, el domingo pasado, en la primera lectura. Que no podíamos vivir solos, que teníamos. No es bueno que el hombre esté solo. Sí, definitivamente lo voy a mandar poner, porque si no se les olvida. No es bueno que el hombre esté solo. No está completo el ser humano hasta que se encuentra con otro. Único. La necesidad de las relaciones de todo tipo. Porque yo les decía en la homilía, por desgracia, ese texto del libro del Génesis, ¿verdad? Capítulo 2 del Génesis, se ha reducido solamente a la vida de los esposos, ¿verdad? Pero no habla de los esposos. Al final sí, pero al principio, ¿cuál es la motivación para crear a Eva? Pues que no esté solo. Que no esté solo. Pero no es, y por eso dice, le voy a hacer a alguien semejante a él. Bueno, es semejante a él, ¿verdad? Pero no solamente las mujeres son semejantes a los hombres. ¿A poco los hombres no somos semejantes unos a otros? Pues también, ¿verdad? Por eso no habla solamente de la mujer. Habla de cualquier otra persona. Sí, lo más hermoso, bueno, todo el cuerpo, que dijo que lo hizo precisamente de la costilla, porque es lo que protege a los pulmones y al corazón, y que era lo más importante. Los órganos vitales en el pensamiento bíblico, ¿verdad? Que les decía, hoy nosotros decimos que pues, el órgano vital más importante es el cerebro. Pero en la Biblia nunca van a encontrar que el cerebro no tenía importancia. No se había descubierto la importancia del cerebro. Pero el corazón y los pulmones sí. Entonces la costilla cuida. Es decir, mi prójimo fue creado para cuidarme. El otro, la otra, es lo que me cuida. ¿De qué me cuida? Pues de la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una ayuda adecuada para romper la soledad. Ven. Vamos, número 358, por favor. Dios dio todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. Ok, entonces, el ser humano recibe de Dios, ¿verdad? Le dice, todo esto es tuyo, ¿verdad? Pero tú, el ser humano, tiene como tarea servir y amar a Dios a su vez y ofrecerle toda la creación. La plegaria eucarística 4, en su prefacio así dice, ¿verdad? De que por nuestra voz te aclamamos y por nuestra voz todas las criaturas también te aclaman, ¿verdad? O sea que nosotros somos la voz del universo para aclamar a Dios. Es un texto muy bello de la plegaria eucarística, ¿verdad? Por nuestra voz, el árbol que está ahí aclama a Dios. Bueno,
Yo creo que para ser más exactos, vamos a tomar la Biblia en la próxima sesión. Entonces les pido que traigan su Biblia para que veamos con mayor detalle este texto de la creación del hombre, ¿verdad? Vamos a repasarlo para entender más a fondo lo que la Sagrada Escritura nos dice acerca del hombre, porque el catecismo no profundiza en algunas cosas que sí profundiza la Sagrada Escritura. Bueno, ya nada más, número 360, por favor. ¿Quién sigue por allá atrás? ¿Quién tiene catecismo? Por favor. Debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad, porque Dios regla otros principios sobre el lugar humano. Ok, entonces, la teoría del monogenismo, monos es uno, génesis, origen, el monogenismo dice, o sea, es la teoría de la Biblia, todos somos iguales en cuanto a que todos descendemos de una misma pareja, somos hijos de Adán todos, ¿verdad? Adán y Eva, evidentemente. Quizá hoy la ciencia debatiría mucho esto, pero independientemente de que si la ciencia o la Biblia tengan razón, una cosa es segura. La Biblia lo que nos quiere afirmar es que todos formamos parte de una misma familia. Esto en contraste con las teorías de la raza, ¿verdad? Las teorías raciales que hablan de la superioridad racial, no sé, por ejemplo, Aria, ¿verdad? Que tan terribles consecuencias trajo en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El nazismo. No, el catecismo nos dice, todos somos la misma familia humana, nada de que yo soy de una raza superior. Hoy, pues, otra vez han vuelto a aparecer estas teorías raciales, por desgracia, a veces promovidas hasta desde presidentes de la nación poderosa del norte, ¿verdad? Make America Great Again, ¿verdad? Porque somos los poderosos, la nación poderosa, los superiores, ¿verdad? No, no es cierto. Todos somos iguales. Bueno, por último, 361. ¿Tú leíste? Entonces, ¿quieres tú leer? No puedes. No tienes. Entonces, ahí atrás, no sé, Gloria o Rosa. ¿Sí? Bueno, ok. Aquí, siempre sin el punto. Esta ley de solidaridad humana y vitalidad, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas, los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos. Ok. Que por cierto, de aquí nace aquel triple axioma de la Revolución Francesa, que es también el origen de la sociedad moderna, ¿verdad? Son tres cosas: fraternidad, libertad e igualdad. Si ustedes ven cualquier moneda de Francia, ahí van a poder leer fraternité, liberté, égalité. Son los tres principios fundamentales de la sociedad moderna: la fraternidad, la libertad y la igualdad. Que por cierto, por desgracia, algunos creen más en la libertad, ¿verdad? Y ponen más el acento en la libertad.
Entonces yo soy libre y a mí no me controlen, y si yo quiero tener armas, pues es mi libertad, ¿verdad? De tener armas o de defenderme o de hacer lo que yo quiera. La libertad que raya en él, libertinaje. O, por el contrario, la igualdad. Todos somos iguales, todos parejos. Nada de privilegios, nada de distinciones. Y entonces, por un lado tenemos el asqueroso capitalismo de extrema, y por el otro lado tenemos el asqueroso comunismo de extrema, ¿verdad? La extrema izquierda y la extrema derecha. Nunca los extremismos han sido buenos. Y por eso es mejor centrarnos en el valor de la fraternidad, que es el mensaje fundamental del cristianismo. Todos somos hermanos. Claro, para la Revolución Francesa empieza a ponerse difícil explicar, bueno, si somos hermanos, ¿quién es nuestro padre, verdad? Porque pues, parte de un principio más bien ateo, ¿no? Cuando no hay Dios, pues ¿dónde está la fraternidad? ¿De qué manera tú y yo somos hermanos? Explícame, ¿verdad? Cuesta trabajo y por eso en las sociedades modernas la fraternidad se viene abajo y vivimos estos otros extremos de la libertad o de la igualdad. Solamente en la verdadera fraternidad que reconoce un Padre común, creador, como lo propone la fe cristiana, podemos entonces construir una sociedad en la que todos vemos por todos. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos el próximo miércoles. Les pido que traigan su Biblia.